Es una de las más recientes personas calumniadas desde el púlpito y en las mañaneras del palacio. Hoy serán otros los calumniados, pero a este senador, forjado en la lucha por los derechos humanos precisamente contra el abuso del poder, no lo intimidan. Todo lo contrario, califica sin rodeos los ánimos autócratas del presidente y lamenta el avance de la militarización del país con su estela de corrupción, violencia y complicidad con el crimen. Usted es a quien desde el palacio le llaman conspirador y conservador. Criminalización de defensores de derechos humanos. Usted es el que atiende a los intereses extranjeros, Infamia. el que manipula a los abogados de Ayotzinapa. Calumnia. ¿El manipulable pensará que todos son manipulables? Ofende. ¿Así llega AMLO al final de su administración? Vergonzosamente. ¿Abuso de poder o poder descocado? Los dos. ¿Qué cree que buscó el presidente con señalarlo directamente? Distraer. No asumir su responsabilidad. ¿Qué cree que pueda lograr? Nada. Cobarde, le ha dicho usted a AMLO. Y lo insisto, es un cobarde. Abuso de poder. ¿Pensará que acatará su derecho de réplica? No, pero lo voy a señalar e insistir y será más cobarde si lo niega. ¿Sabe con quién se ha metido? Siempre lo he sabido. Autócrata, ya le he dicho. Autócrata, autoritario, cobarde, traidor. ¿El presidente miente? Sí. ¿Me dirá el presidente los defectos de sus mentiras? Él apuesta a que no, pero sí va a tener consecuencias graves. ¿Hacia dónde va este gobierno? Va a ser calificado como el más violador de los derechos humanos, el más violento y el más falso. ¿Me dirá el presidente las consecuencias de la polarización y la violencia que asusa? No las mide, no inventa la polarización, pero lucra de ella, criminal e irresponsablemente. ¿Pensará que es inmune a sus propios juegos? Eso piensa él. ¿Cómo acabará? Va a acabar muy mal, va a acabar muy repudiado. ¿Que la justicia nacional e internacional ya lo alcance? Lo va a alcanzar, eso no va a haber duda. Él cree que el fuero y la manipulación que ejerce le protegerá siempre. ¿Enojo, don Emilio? Sí. ¿El enojo hasta destruir las cosas? No, ¿Alguna intimidación que le haya llamado la atención en estas horas? no, más allá de las ofensas cotidianas en redes sociales, a lo cual no hay que acostumbrarse. ¿No quiere aquí aprovechar para solicitar ayuda? He recibido expresiones de solidaridad que me conmueven y me significan. ¿En serio piensa que se le puede ganar alguna batalla al presidente en este país, Pero sí le hemos ganado varias, en estos tiempos, varias. Y eso lo descoloca y lo enoja más. con los odios desatados? Él cree que no pierde, que no puede perder, y cuando le ganamos, más se enoja y más se descompone. ¿Pensará que por ser senador es inmune usted al crimen? No, claro que no. ¿Es prestado? ¿Es temporal? ¿Hay alguna razón para el suicidio? No, ¿Lo haría? no, claro que no. De antemano lo advierto, ¿eh? No soy digno de Ochoa. Si algo me pasa, no fue suicidio. ¿Y si lo matan, don Emilio? No lo quiero, no lo deseo. Espero que no sea el caso. ¿A buen resguardo todo lo que sabe? Sí, a buen resguardo. ¿A quién se debe señalar? Sí, yo he responsabilizado a López Obrador de mi seguridad y la de mi familia. Y lo vuelvo a hacer. Él es el responsable si algo me pasa. ¿Qué deberíamos hacer? Reclamar justicia, señalarlo e pedir una investigación independiente. ¿Ha recibido usted dinero para trabajar a las órdenes de algún enemigo del pueblo? No, ¿Ha participado en algún complot contra el gobierno en turno? no. Vuelvo, ¿en qué consiste la mentira principal de AMLO ante Ayotzinapa? En lucrar con el dolor de los padres. Él ofreció verdad y justicia y hay impunidad e encubrimiento. ¿De qué traición se habla? Se traiciona a las víctimas y su confianza, se traiciona la verdad, se traiciona la justicia y al traicionar a las víctimas, al país todo. AMLO ha dicho que hay juego político. Siempre lo dice para evadir su responsabilidad. ¿Epigmenio Ibarra los ha utilizado? Sí, yo no sé cómo tiene cara para seguir haciendo el conteo cuando es copartícipe de
la negligencia de 5 años de este gobierno. Es un gran cínico. Falta, insisto, su pase de lista. Ya lo dejó de hacer, como gran cínico que es. ¿El movimiento de Ayotzinapa no ha hecho uso político? El movimiento de Ayotzinapa es un reclamo de verdad y justicia. ¿Ni sus abogados? No, ¿Ni los familiares? no. ¿Y los va a recibir como se los prometió? López Obrador no va a recibir a los papás. No tiene cara, no tiene vergüenza. Otra traición. De inicio, a las víctimas, a las madres buscadoras y al país. ¿Vidulfo Rosales avisa o es amenaza? Avisa, respeto y respeto mucho a los padres. Respeto al movimiento, respeto a su representación y repruebo su criminalización. ¿Vienen más movilizaciones? Sin duda, AMLO cree que los puede engañar todo el tiempo y eso ya se acabó. Tuvieron mucha paciencia con él. ¿Qué cree que puedan todavía lograr? Van a buscar verdad y justicia por amor a sus hijos, no importa quién gobierne. ¿Se podrá conocer la verdad? Sí, ¿Vivos? siempre vamos a luchar porque estén vivos los desaparecidos. ¿Es esperanza? Es esperanza, es reclamo, es amor. ¿Fue el Estado? Sin duda, ¿Complicidad del ejército? sin duda, y sigue siendo el Estado. No solo fue, sigue siendo. ¿Cienfuegos? Sí, ¿Sabrá el ejército la diferencia entre encubrir y tergiversar? la sabe, es consciente y lo hace. ¿Encubrir es corrupción? Sí, ¿Encubrir es criminal? sí, ¿Se confirma crimen de Estado en Ayotzinapa? sí. Y en una nueva faceta, con la intervención de López Obrador, del fiscal, de Saldívar y de Adán Augusto. ¿Murillo Karam, preso político? Parte de su detención es eso. ¿Libertad para Murillo? Tiene condiciones para pedirlas. ¿Y los Abascal? Tiene condición para el debido proceso, probablemente más difícil. La sonrisa de Tomás Herón. Principal torturador, principal responsable de la verdad histórica, principal beneficiado del pacto de corrupción entre Peña y López Obrador. ¿Qué poderes se alinean detrás de la matanza de Ayotzinapa? Los poderes fácticos de la corrupción, del narco, del ejército, de los gobiernos, de los pactos de transición entre Andrés y Peña, La amapola. también. Organizaciones criminales. Sí, ¿El ejército coludido? absolutamente. ¿El ejército culpable? Integrantes del ejército, sí. ¿El Estado doblegado por el crimen organizado? Gobernanza criminal, que es peor. Don Emilio, si el ejército no ha podido con el crimen organizado, ¿cree usted que lo pueda hacer AMLO? AMLO pactó con el crimen organizado. Abrazos y balazos es brazos caídos. Es Co- pacto. Narcopresidente no es solo una investigación periodística, es una percepción de lo que él ha hecho en este gobierno y su partido. Cobarde, le ha dicho usted a AMLO. Y lo insisto, cobarde quien abusa de su puesto. Hablando de pusilánimes, ¿puede usted explicar qué hace a un ejército aventar al mar a sus elementos para que se ahoguen? Atrocidad institucionalizada, ¿Qué ejército es este? práctica vergonzante. Ver la película Heroico. ¿Qué país están dejando? Un país ahogado en sangre, con la peor crisis de derechos humanos, gran, gran corrupción y profundamente dividido. ¿El ejército es pueblo? Sí, ¿Sensible? la institución, poco, ¿Empático en las desigualdades? poco. ¿Todo militar es bueno? No, ¿Respetuoso de las leyes? no, ¿El militar goza de buena autoestima? sí, ¿Se requiere autoestima para denigrar? no. ¿Hay gozo en su manejo de autoridad? Confunden disciplina con el gozo por la autoridad. ¿Hay gozo en causar dolor al apresado? En ocasiones sí, ¿Hay gozo en la violación? en ocasiones sí, ¿Violar y vejar es una táctica de guerra? sí. Organizaciones civiles registran más de 310 masacres extrajudiciales de la mano del ejército y las fuerzas federales en lo que va de este sexenio. Lo niegan. Me refiero al presidente del ejército, con lo cual se hace peor, incluida la Marina y la En, Guardia Nacional.
En el sexenio, 13 ejecuciones civiles hechas por militares. Más las que no han querido reconocer. 344 casos de tortura. Y dicen que no hay tortura en México. Ninguna sentencia emitida contra altos mandos por ejecuciones extrajudiciales. Impunidad institucional pactada. La impunidad, entonces, uniformada y que se carcajea. Se carcajea y solapada. Pactada con Saldívar y con la CNDH y con Gertz. Hasta el año pasado se registraron cerca de 125 asesinatos de defensores de derechos humanos en el país, solo durante el gobierno de AMLO. El peor en la historia. Ese es el país que dejan. Es el que dejan con dolor y división. ¿Y es el Senado el que debe revisar y analizar el comportamiento de las Fuerzas Armadas? Sí, y no lo hace. ¿Les preocupa? A la mayoría no les preocupa, lo solapan. En fin, ¿hay un sistema de justicia capaz de sancionar los excesos de las Fuerzas Armadas? ¿Hay un sistema de justicia? Sí. ¿Capaz de hacerlo? Sí. ¿Voluntad de hacerlo? No. Además del nuevo censo de desaparecidos por la Comisión Nacional, se le acusa de reducir las cifras de desaparecidos. Este gobierno pasará a la historia por desaparecer a los desaparecidos. La bajeza anda suelta y a sus anchas. Y empoderada. ¿En qué les beneficia haber maquillado las cifras de los desaparecidos? Querer construir su propia historia para evadir la responsabilidad una vez más. ¿Maquillar las cifras también ayuda al crimen? Absolutamente. Por cierto, igual piensa que el negocio del crimen organizado es uno de los 4 pilares del proyecto económico de AMLO. Sí lo creo. El crimen organizado de los mayores empleadores ya en este país. Vergonzosamente sí. El máximo reclutamiento de nuevas fuerzas de jóvenes y hogares. Vergonzosamente sí. Otro fracaso de este gobierno. Los criminales sin licitaciones públicas ya en municipios. Los criminales sin licitaciones públicas en municipios, pero también los criminales sin licitaciones públicas al 80% en el gobierno federal y en los gobiernos estatales, como práctica, como norma, como regla. ¿Los criminales votan por la Cuarta Transformación? Ya votaron y Los lo han crim- hecho y han intervenido en la urna cada vez peor. Los criminales asesinando a candidatos. ¿Sí? Y los criminales pagaron la campaña de Mario Delgado y de varios gobernadores de Morena, y ya han financiado sus campañas ilegales de corcholatas. ¿Y hay poder que los detenga? Pudiere haber, por el momento, las instituciones cómplices. ¿En serio usted confía que el poder público que tenemos pueda con el poder económico del crimen organizado? El Estado, por supuesto que es más fuerte que el crimen. El problema es cuando los gobernantes pactan, como ahora, con el crimen. ¿El ejército ha sabido enfrentar al crimen o ha sabido negociar con él? Negocia. Y también tiene instrucciones de no enfrentar. ¿Insiste que AMLO ha negociado con el crimen? Insisto y afirmo. ¿Para qué va tantas veces a Badiraguato? ¿Cada vez entonces observa mayor ánimo del presidente para hacer uso de la fuerza e imponer su candidatura? Sí, lo hizo internamente, lo querrá hacer en la constitucional. ¿Restauración autoritaria vestida de servicio al pueblo? Restauración autoritaria, regresión autoritaria y corrupción política. Por cierto, ningún gobierno contemporáneo había puesto en manos de las Fuerzas Armadas más tareas y actividades económicas que como el de Andrés López Obrador. Esa será su peor herencia, la militarización y el militarismo. Narcoestado, autoritario, militarizado, El espacio aéreo ya en el poder de los militares. como muchas otras cosas El control de aduanas y puertos. también. ¿Y tiene usted alguna respuesta al silencio informativo de los altos mandos? Sumisión ante el comandante. ¿Son intocables? No, no lo son. ¿Hay que amarlos o temerles? Yo respeto a la institución, pero desprecio actos de corrupción. ¿Es legítimo revisar la participación de militares en las licitaciones a modo en este gobierno? No solo es legítimo, es necesario. ¿Se ha medido el nivel de corrupción de los altos mandos en este sexenio? Encubrimiento, opacidad, falta de transparencia, poca información, enorme dificultad para hacer algo que el Congreso, el Senado, tendría que hacer por norma. No lo hace. No lo hace. AMLO es corrupto. Sí. Corruptor. Mucho ¿Y su familia? también.
Grandes beneficiados. Déjeme insistir, ¿por qué se debe advertir sobre la injerencia del ejército en la administración civil? Atenta contra libertades, atenta contra democracias, genera beneficios indebidos y genera amenaza a nuestras libertades y derechos. ¿Han medido que aumenta la violación de los derechos humanos por parte del Estado al militarizar la seguridad pública? No les importa. ¿Eso lo sabrán en Palacio? Lo saben y están conscientes, pragmáticos y cómplices. ¿Qué habrá aprendido el presidente de las dictaduras militares en América Latina? Nada. Vergüenza, vergüenza de los que vienen de izquierda y hoy defienden eso. Que dicen ser de izquierda. Vergüenza. ¿Hay nombres? Sí, ahí está Epigmenio, ahí está Cravioto, ahí están los senadores de la bancada, ahí están los diputados, ahí está Dan Augusto, ahí está Marcelo, ahí está Claudia Sheinbaum, que abrazó la militarización. Vergüenza. Y todavía dicen que son herederos del 68. ¿Apoyarse en la milicia es fortaleza o debilidad? Debilidad. ¿En verdad AMLO sabe lo que está haciendo? Es irresponsable. ¿Por momentos no le parece que AMLO ha perdido toda capacidad cognitiva? Por momentos pienso que tiene razón. Muchas veces, la mayor parte del tiempo, pienso que ya perdió el sentido de realidad. ¿Se acabó devorando a sí mismo? Absolutamente, a su historia y su trayectoria y su causa. ¿Tiene remedio? No, ¿Se está quedando solo? sí, ¿Quién es AMLO? el gran corruptor. ¿No es como Nelson Mandela o Martin Luther No, King que hombre, dice Sheinbaum? no, para nada. Es un gran engaño. Es una bonita narrativa y una pobre realidad. La audacia que le llaman. Gran decepción. Dolorosa decepción para este país. ¿Desesperada Sheinbaum? Sí, autoritaria, impositiva, pactó en la corrupción. Bueno, hasta hay que adorar a los guisos del peje lagarto. Hay que adorar y aplaudir todo lo que diga el presidente y tragarse la historia. Sigamos serios. ¿AMLO llegó en la democracia y ahora la va eliminando? Sí, ¿Destruir la institucionalidad democrática lo volverá más necesario? él cree eso. Él cree eso. ¿Peligroso? Mucho. El INAI acorralado y sin mayor presupuesto. Debilitado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en total descrédito. Descrédito, simulación, defensores del gobierno. La Suprema Corte asediada. Asediada, atacada, expuesta, amenazada. Todavía sabe la Suprema Corte que uno de sus objetivos más importantes es limitar política y jurídicamente a quienes ejercen autoridad sobre los ciudadanos. La defensa de la Constitución es la prioridad y con ello lo demás. No aplaudir al presidente. Saben la Corte que deben garantizar los límites básicos para que el poder sobreviva sin autoritarismos. Todavía la mayoría de la Corte sabe eso. Quieren una nueva mayoría para revertir eso. ¿Lo lograrán? Espero que no. Apuesto a que no. Quiero que no. ¿Cuestión de fe? De acción, de militancia, de trabajo. No solo de fe. Es proporcional en AMLO su necesidad de continuar a su necesidad de lograr impunidad. Sí, absolutamente. Insisto en que se ha convertido AMLO. En las figuras contra las que él luchó. Hay que huirle o confrontarlo. Hay que confrontarlo. Si tú huyes de Andrés, te aplasta. Nunca hay que huirle. ¿El miedo debería detenernos o movilizarnos? Movilizarnos, organizarlos, enfrentarlos. ¿Hay tiempo? Todo. ¿Este 2 de junio? Este 2 de junio, masivo voto en contra. ¿Ve al ejército reconociendo el triunfo de Xochitl? Sí, ¿Ve al ejército continuando las órdenes de AMLO? algunos militares, no al ejército. ¿Revuelta en puerta? No la veo. ¿Violencia se expande? La violencia espanta y la promueven ¿Desde el Estado? desde el gobierno, desde la narrativa y del pacto con los narcos. Bueno, ¿y usted a dónde va, don Emilio? A la sociedad civil, a la academia, a la consultoría, al activismo en derechos humanos como siempre. ¿Algún puesto ya en el gabinete de Xochitl? No lo tengo presente y si llega lo comentaremos. ¿Trabajaría con Sheinbaum?
¿Ni por el bien del país? Tendría que aceptar mis condiciones y en un acuerdo público. ¿En verdad un gobierno de coalición? Sí, claro, ¿Se puede? claro, ¿Con estos políticos? absolutamente. ¿Con estos partidos? Son los que tenemos y hay que presionarlos. Sí sabe que un gobierno de coalición implica someterse a programas y construir mayoría para alcanzar la gobernabilidad. Sí, lo sé. ¿Lo harán Sí, con esos partidos? son los que tenemos y hay que cambiarlos. Hay que presionarlos, hay que empujarlos, hay que exigirles. Se requiere políticos interesados en el bien común y demócratas. Absolutamente. Los hay. Déficit. Hay gran déficit en eso, honestamente. Nos quedan a deber. ¿Capaces acaso de debatir y ceder por los otros? Sí, pero falta altura de miras. ¿Saben al menos cuál es el enemigo común? Sí, ¿Cuál? el autoritarismo. En fin, que lo ha llamado Xochitl para revisión y análisis de los derechos humanos. Es correcto. ¿Qué diagnóstico realiza del estado que guardan las instituciones defensoras de derechos humanos en este país? Son un desastre, cooptadas, sometidas, arrodilladas, entregadas. ¿Y hay mayor razón de defender los derechos humanos que hacerlo frente al abuso del poder del Estado? En este momento de mi vida es la mayor necesidad de defender los derechos humanos que nunca he tenido en mi vida. ¿Qué queda por construir desde este 2 de junio? Ejercicio de libertades y derechos, reconstrucción democrática. ¿Deberá la próxima presidenta revisar a AMLO? Por supuesto que sí. ¿A dónde le gustaría verlo? Me gustaría verlo enfrentando a la justicia. ¿Esto es cárcel? Si el debido proceso y las debidas causas a eso llevan, así tendrá que ser. No lo culpo de antemano, pero sí creo que hay razones para llevarlo a la justicia. Cobarde le ha llamado. Insisto, cobarde, autoritario y comportamiento autócrata. ¿Cuál es la advertencia? Se equivoca pensándose inmune. Se equivoca pensándose todopoderoso.